Buenos días, bienvenidos a este vídeo correspondiente al tema número 3 de la asignatura Estadística y Probabilidad, Análisis Descriptivo. Bien, me gustaría empezar este vídeo hablando de los tipos de datos que nos podemos encontrar. En primer lugar, vamos a clasificarlos en función del tipo de información que facilitan. En ese sentido, encontramos un primer tipo de datos, que son los datos denominados categóricos, que básicamente son categorías. Por ejemplo, estado civil. El estado civil puede ser soltero, casado, divorciado, viudo, lo que sea. Si os dais cuenta, son distintas categorías. Lo mismo con el bachillerato que uno ha estudiado en el instituto. Pues puede haber estudiado el bachillerato científico-tecnológico, el de ciencias sociales, el de humanidades, el de artes, en fin, son categorías. Bien, esos datos los vamos a denominar datos categóricos y dentro de ellos hay un tipo muy especial que es lo que se conoce como datos dicotómicos, dummy o binarios, que son aquellas variables categóricas que únicamente toman dos posibles valores. Un ejemplo, tener carnet de conducir. Solo hay dos posibles valores, tener carnet de conducir o no tener carnet de conducir. Por tanto, solo hay dos posibles categorías en esa variable. Aprobar o suspender, solo hay dos posibles categorías, o apruebo o suspendo. Por tanto, datos categóricos y dentro de ellos datos dicotómicos, dummy o binarios, cuando solo hay dos categorías. El segundo tipo de datos que encontramos son los datos numéricos y dentro de los numéricos hablaremos de numéricos discretos o numéricos continuos. Los datos numéricos discretos son aquellos tales que entre dos valores cualesquiera hay un número finito de valores posibles, es decir, que va a saltos. Por ejemplo, número de hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Pues puedo tener 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Vamos a saltos. ¿Cuántos fallos se producen en una máquina a lo largo de una hora? Pues 0 fallos, 1 fallo, 2 fallos, 3 fallos, 4 fallos. Es decir, si os dais cuenta, en el fondo lo que estamos haciendo es contar elementos. Y aquí voy a hacer un matiz muy importante que nos lleva frecuentemente a cometer un error, y es pensar que una variable numérica discreta solo toma valores enteros, pero no tiene por qué ser así. Una variable numérica discreta también puede tomar valores no enteros. Imaginemos la siguiente variable aleatoria que toma valores 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Esa variable no toma valores enteros, porque también puede valer 0,5, 1,5, 2,5, etc. Sigue siendo una variable discreta. Por tanto, la definición de variable discreta es que entre dos valores cualesquiera hay un número finito de posibles valores, o lo que es lo mismo que la variable va a saltos, lo que no implica necesariamente que la variable tome valores enteros, aunque frecuentemente lo hace. A continuación tenemos las variables numéricas continuas, que son aquellas tales que entre dos valores cualesquiera hay un número infinito de posibles valores. Por ejemplo, el peso. Yo elijo dos pesos cualesquiera entre 70 y 80 kilos, ¿y cuántos posibles pesos hay entre 70 y 80 kilos? Pues realmente infinitos valores posibles, tantos como precisión decimal quiera incorporar en mi cálculo. Bien, esto típicamente son variables que se están midiendo cosas, ¿no? Estoy midiendo el peso, estoy midiendo la altura, estoy midiendo los ingresos. Por tanto, dos tipos de variables numéricas, discretas y continuas. Y es muy importante tener clara la diferencia porque el tratamiento que se hará de ellas es muy diferente, como veremos más adelante en este vídeo. A continuación, otra posible forma de clasificación es en función del nivel de medición. Y aquí vamos a empezar hablando del nivel nominal, datos categóricos nominales. Lo que aparece allí en la llave como datos cualitativos me estoy refiriendo a datos categóricos y datos cuantitativos me estoy refiriendo a datos numéricos. Dentro de los datos cualitativos o categóricos encontramos el primer nivel, el más bajo, que son los datos categóricos nominales. Son categorías sin orden, es decir, no hay un orden lógico en el cual yo pueda ordenar esas categorías. Pensemos, por ejemplo, en la provincia de procedencia de un grupo de 100 estudiantes universitarios. Esa provincia de procedencia pues será la que sea, pero no hay un orden lógico para ordenarla. Alguno estará pensando, sí, las puedo ordenar alfabéticamente. Correcto, pero el orden alfabético no es un orden lógico, porque si yo pido a distintas personas que ordenen esas provincias, probablemente unos utilizarán el orden alfabético y otros a lo mejor utilizan otro criterio, como puede ser la densidad de población, y ambos criterios son válidos. Por tanto, no existe un orden lógico universal en el que todos estemos de acuerdo para ordenar esas categorías.
hablaremos en ese caso de categóricas nominales. Las categorías no siguen un orden lógico. A continuación encontramos las categóricas ordinales, los datos categóricos ordinales, que son aquellos en los que sí existe un orden lógico. Pensad, por ejemplo, en la calificación de una película, mala, regular o buena, o en la nota de un examen, suspenso, aprobado, notable o sobresaliente. Allí sí que vamos a estar todos de acuerdo en cuál es el orden lógico. Si yo os pregunto, ¿qué preferís, un notable o un suspenso? Es evidente que vais a elegir un notable, porque notable es mejor que aprobado y aprobado es mejor que suspenso. Por tanto, ahí sí hay un orden absolutamente inequívoco en el que todos vamos a estar de acuerdo. Hay un orden lógico. En ese caso, estamos hablando de variables categóricas ordinales. En lo que se refiere a las variables cuantitativas, nos encontramos en primer lugar con las variables de intervalo, que son aquellas que, siendo numéricas, no existe un cero natural, o lo que es lo mismo. Cuando la variable vale 0, no significa la ausencia de atributo. Un poco abstracto, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, la temperatura, que es la típica variable que se considera como variable de intervalo. La temperatura me refiero medida en grados Celsius. Si yo digo que hoy en Madrid hace 0 grados centígrados, ¿eso significa que no hay temperatura en Madrid? No. Eso significa que hay 0 grados centígrados. ¿Qué está ocurriendo? Que no hay un cero natural, el cero lo hemos colocado arbitrariamente donde nos ha parecido en función de lo que sea. Pero puede haber valores negativos, es decir, la temperatura puede valer 0, pero también puede valer menos 5, menos 7 y menos 28, evidentemente. Por tanto, la característica esencial de las variables de intervalo es que no existe un cero natural y que, por tanto, que la variable valga 0 no significa la ausencia de atributo. Las variables de razón son similares, pero aquí ya sí existe un cero natural. Es decir, si la variable vale 0, sí significa la ausencia de atributo. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 0 hermanos. Eso significa que no tengo ningún hermano. Ausencia de atributo. Bien, en este momento probablemente muchos de vosotros os estaréis dando cuenta de un pequeño truco que quizá podríais utilizar. Y es que la variable de intervalo parece que puede tomar valores negativos, mientras que la variable de razón parece que no puede tomar valores negativos. Pues muy bien pensado, porque en la mayoría de los casos esa regla funciona. Ojo, en la mayoría de los casos. Os voy a poner un ejemplo de variable de razón en la que sí se puede tomar valores negativos. El dinero. ¿Cuánto dinero tengo en el banco? ¿O cuánto dinero tengo? Más que tengo en el banco, ¿cuánto dinero tengo yo? Bueno, esa variable estaréis de acuerdo conmigo que es de razón, porque si digo que tengo 0 euros, significa ausencia de atributo. No tengo euros, no tengo dinero. Es una variable de razón. Pero, sin embargo, sí puede tomar valores negativos, porque yo puedo tener menos 2.000 euros. ¿Cómo es posible? Porque tengo una deuda de 2.000 euros. Por tanto, siendo una variable de razón, puede tomar valores negativos, que significan que no solo no tengo dinero, sino que además debo dinero a otra persona. Esa variable de razón, dinero que tiene una persona, puede tomar valores negativos. A donde quiero ir a parar es que esa regla de que las variables de intervalo pueden tomar valores negativos, mientras que las variables de razón no pueden tomar valores negativos, en general funciona bastante bien, pero siempre debo chequearlo con la definición. Variable de razón existe un cero natural y, por tanto, cuando vale 0 la variable significa ausencia de atributo. Variables de intervalo no hay un cero natural y, por tanto, que la variable valga 0 no significa la ausencia de atributo. Vamos a continuar con algunas definiciones muy importantes, la definición de unidad observacional, variables y datos. Las definiciones son estas que tenemos en pantalla. Unidad observacional es la entidad que va a ser objeto de estudio en una medición y variable cualquier característica que pueda ser medida o evaluada. Bien, son definiciones un poquito abstractas que además no nos ayudan aparentemente mucho a entender de qué estamos hablando, así que vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que alguien me encarga que yo mida cuál es la temperatura diaria en Londres a lo largo de un año, es decir, esa persona que me ha encargado este trabajo, por el que supuestamente a lo mejor hasta me pagan, pues quiere que yo mida la temperatura diaria en Londres durante un año. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a coger un cuaderno y me voy a ir apuntando. Esto de aquí. Día 1, ¿cuál es la temperatura? Día 2, ¿cuál es la temperatura? Día 3, ¿cuál es la temperatura? Y así sucesivamente. Al cabo de un año tendré 365 filas con la temperatura asociada a cada día. Bueno, una vez que tenga hecha esta tabla, ya es súper sencillo entender cuál es la unidad observacional, la variable y el dato.
¿Qué es la unidad observacional? La entidad que va a ser objeto de estudio de medición. La primera columna, los días. La unidad observacional va a ser la primera columna de esa tabla. ¿Qué es la variable? Pues la característica que puede ser medida o evaluada. En este caso, la temperatura, que es la segunda columna. ¿Y cuál será el dato? Pues el dato será cada uno de los numeritos que yo he ido apuntando. 15 grados centígrados, 14 grados centígrados, 17 grados centígrados. Por tanto, como veis, con este pequeño truco que os estoy dando, de poneros en la situación, dibujar una tabla de qué es lo que se está haciendo, de tal forma que tengamos algo como lo que aparece en pantalla, es muy sencillo identificar cuál es la unidad observacional, cuál es la variable y cuáles son los datos. Vamos a ver algunos ejemplos. Temperatura diaria en Londres, ya lo hemos dicho, unidad observacional los días, variable la temperatura y dato, pues cada uno de los datos que yo haya tomado, 15, 14, lo que sea. Precios actuales de los apartamentos en París. ¿Cuál es la unidad observacional? Pues cada uno de los apartamentos en París. ¿Cuál es la variable? El precio. ¿Y cuál es el dato? Pues cada uno de los precios que yo he apuntado, 537.000 euros, 245.000 euros, etc. Número de los estudiantes en la asignatura de matemáticas. ¿Cuál es la unidad observacional? Pues los estudiantes, cada uno de los estudiantes. ¿Cuál es la variable? Las notas. ¿Y cuáles son los datos? 4, 5, 8, las notas que yo he ido apuntando. Bien, una vez que ya tenemos claro qué es la unidad observacional, qué son las variables o qué es la variable y qué son los datos, vamos a proceder a ver cómo representamos los datos. Ciertamente, si nosotros partimos, por ejemplo, de una gran hoja Excel con un montón de información, eso es muy difícil de manejar, en el sentido de que con esa lista de datos simplemente pues no voy a poder tomar ninguna decisión porque no tengo capacidad para entender una lista de datos tan larga como la que puedo meter en una hoja Excel. Esa información es necesario resumirla, sintetizarla y representarla gráficamente, de tal forma que esa representación sintética sea la que yo utilice para tomar decisiones. Eso es precisamente lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de este vídeo. Claro, la cuestión es, dependiendo del tipo de dato que yo estoy considerando, deberé usar una técnica de representación u otra. Y es aquí donde entran en juego las distintas técnicas que vamos a estudiar. Cuando estemos trabajando con variables categóricas, vamos a utilizar distribuciones o tablas de frecuencias, gráficos de barras, gráficos de tarta, y en el caso de que estemos considerando simultáneamente dos variables categóricas, tablas de contingencia. En el caso de que las variables sean numéricas, vamos a utilizar también distribuciones de frecuencia y gráficos de barra y tarta para el caso de variables numéricas discretas, utilizaremos el histograma para las continuas y, como ya veremos, en algunos casos también para las discretas, gráfico de línea y, si estamos considerando dos variables numéricas simultáneamente, el gráfico de dispersión. Este es el esquema de todo lo que vamos a ver a continuación. Estas son las formas de representación, tanto de variables categóricas como numéricas, en las que vamos a profundizar a lo largo de este vídeo. Vamos a empezar con las variables categóricas. Aquí tenemos en pantalla una tabla de frecuencias. Si os dais cuenta, lo único que estoy haciendo es cogiendo los datos, en este caso del número de pacientes que acuden a un determinado hospital, y contando cuántos pacientes han atendido a cada servicio. Por ejemplo, vemos que al servicio de cardiología han ido 1.052 pacientes, a urgencias 2.245 pacientes, a la UCI 340 y así sucesivamente. Bien, a ese recuento de cuántos pacientes hay en cada uno o han acudido a cada uno de los servicios le vamos a denominar frecuencia absoluta y lo vamos a representar con la letra N minúscula. Bien, hay otra métrica que nos puede resultar muy interesante, frecuencia relativa. La frecuencia relativa, que voy a denominar o voy a denotar utilizando la letra F minúscula, consiste simplemente o se calcula simplemente dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de observaciones. En este caso en concreto, si sumamos todas las frecuencias absolutas, vemos que a este hospital han acudido en total 8.819 pacientes. Bien, ¿cómo calcularía la frecuencia relativa del servicio de cardiología? Pues dividiendo el número de pacientes en el servicio de cardiología, 1.052, entre el total de pacientes, 8.819. Si hago ese cálculo, me da el resultado de 11,93%. El 11,93% de todos los pacientes que acudieron a este hospital lo hicieron al servicio de cardiología. Es muy importante que tengáis en cuenta que ambas métricas son relevantes, pero si yo tengo que elegir una, es mucho más interesante quedarme con la frecuencia relativa. ¿Por qué? Bien, poneos en esta situación. Yo os digo que en mi último examen de estadística han suspendido 10 alumnos.
¿El examen ha sido fácil, ha sido difícil, han suspendido muchos, han suspendido pocos? Pues no lo podéis saber. Si yo solo os digo que han suspendido 10 alumnos, no tenéis suficiente información para conocer si el examen ha sido muy complicado y ha suspendido mucha gente o ha sido muy fácil y ha aprobado casi todo el mundo. Porque quizá en mi grupo había 20 alumnos. Si de 20 alumnos han suspendido 10, significa que tengo una tasa de suspensos del 50%. Ha suspendido mucha gente. Pero a lo mejor en mi grupo había 100 alumnos. Con lo cual, si solo han suspendido 10, apenas ha suspendido un 10%, ha suspendido pocos. Por tanto, si yo os doy solo la frecuencia absoluta, han suspendido 10 alumnos, os estoy dando una información que es incompleta. Por tanto, siempre es muy importante dar la frecuencia relativa. Ahora sí, en mi último examen ha suspendido el 10% de los alumnos. Ahora ya tenéis una idea muy clara del nivel de dificultad que tiene ese examen. Por tanto, frecuencia absoluta y frecuencia relativa son dos métricas importantes, pero generalmente la frecuencia relativa proporciona una información más adecuada, más rica, que dar únicamente la frecuencia absoluta. Además de la frecuencia absoluta y relativa, podemos calcular la frecuencia absoluta y relativa acumulada, que escribiremos utilizando las mismas letras, solo que en mayúscula. N mayúscula para frecuencia absoluta acumulada y F mayúscula para frecuencia relativa acumulada. La fórmula de cálculo es muy sencillo, simplemente voy a ir sumando. Por ejemplo, en el departamento de contabilidad la frecuencia absoluta es 3788. Estamos imaginando que estamos en una empresa y este es el número de empleados en cada uno de los departamentos. En el departamento de administración hay 1214 personas. Si quisiera calcular la frecuencia absoluta acumulada del departamento de administración, simplemente tendría que sumar los de contabilidad más los de administración, 3788 más 1214 sería 5002. Lo mismo para finanzas, ¿qué haría? Sumar todos los anteriores. Bien, y para calcular las frecuencias relativas acumuladas, simplemente dividiría las frecuencias absolutas acumuladas entre el total de datos, en este caso 22.971. Bien, lo podemos calcular. La pregunta que os hago es, ¿esto tiene sentido? Pues en este caso en concreto, no, ninguno en absoluto. ¿Por qué? Porque ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué significa que la frecuencia absoluta acumulada de finanzas es 6.667 o que la frecuencia relativa acumulada de finanzas es 29,02%? ¿Eso qué significa? ¿Que en el departamento de finanzas o menos hay un 29,02% de personas? ¿Qué significa el departamento de finanzas o menos? Esto no tiene ningún sentido. Es decir, y esta es una idea muy importante que tenéis que tener presente. Cuando estamos trabajando con variables categóricas nominales, no tiene sentido calcular frecuencias acumuladas. ¿Con qué variables categóricas sí tendría sentido calcular frecuencias acumuladas? Con las ordinales. Imaginemos que en esta tabla, en vez de tener datos del número de empleados en cada uno de los departamentos de una empresa, tuviéramos datos del número de alumnos que ha sacado una determinada nota en un examen. Suspenso, aprobado, notable, sobresaliente, matrícula de honor. ¿En ese caso tendría sentido acumular frecuencias? Por supuesto que sí, porque si yo os digo que la frecuencia relativa acumulada de notable es 70%, ¿qué significa? Significa que el 70% de los alumnos han sacado un notable o menos. Han sacado notable, o aprobado, o suspenso. Por tanto, cuando trabajo con variables categóricas ordinales, ya sí tiene sentido calcular frecuencias acumuladas. Con variables categóricas nominales, no. Ojo, lo puedo calcular, lo he hecho en esta diapositiva que veis aquí. Aquí he calculado las frecuencias absolutas y relativas acumuladas. Calcularlo lo puedo calcular, pero no tiene ningún sentido hacerlo. Solo acumularé frecuencias cuando las variables sean categóricas ordinales. Bien, ¿por qué utilizamos distribuciones de frecuencias? Bueno, pues yo creo que la razón es bastante evidente, porque facilita resumir los datos originales, es decir, pasamos de una tabla Excel enorme con muchísimas filas y columnas a una tablita muy sencilla que podemos entender fácilmente y nos permite una comprensión visual más rápida de los datos. Y aquí vuelvo a insistir en algo que ya he dicho, pero creo que es necesario que insista. Si tenemos que elegir, mejor dar siempre frecuencias relativas y no absolutas. Hombre, idealmente daremos las dos, pero en el caso de que tengamos que elegir, mejor siempre frecuencias relativas, ya que solo con las frecuencias absolutas no vamos a ser capaces de extraer conclusiones de los datos. Bien,
Si queremos representar gráficamente una variable categórica, tanto nominal como ordinal, la forma más sencilla es un diagrama de barras, que es esto que vemos en pantalla. A partir de la tabla de frecuencias, selecciono las frecuencias absolutas y las represento como unas barritas. En el eje de las X voy a representar las categorías de la variable, en este caso pues serían los servicios de ese hipotético hospital que veíamos antes, cardiología, urgencias, UCI, cirugía y maternidad, y en el eje de las Y vamos a representar la frecuencia absoluta, es decir, el número de pacientes en cada categoría. La altura de la barra, lógicamente, es proporcional a esa frecuencia absoluta. Llamo vuestra atención sobre el hecho de que las barras tienen espacio entre ellas. Esto no es casual. Esto es muy importante, es algo que luego repetiré cuando veamos los histogramas, porque es lo que nos permite diferenciar entre un diagrama de barras, que típicamente utilizaremos para variables categóricas y numéricas discretas, y un histograma, que usaremos para variables continuas. Bien, este mismo gráfico lo puedo hacer para las frecuencias relativas, es decir, si en vez de considerar la frecuencia absoluta, número de pacientes, considero la frecuencia relativa, porcentaje de pacientes en cada categoría, pues tendría exactamente el mismo diagrama de barras, solo que ahora en vez de un número tendría un porcentaje. El gráfico de Tarta es exactamente igual, solo que en vez de representar cada una de las frecuencias de cada una de las categorías según la altura de una barra, voy a hacerlo según el área de un sector circular en ese círculo que vemos allí. Es decir, tengo un círculo que representa la totalidad de la muestra que tengo y el área de cada sector circular representa la frecuencia absoluta de cada una de las categorías. En este caso, como vemos en el departamento, en el servicio de cirugía, tenemos a 4.630 personas, 4.630 pacientes, por tanto tiene un área muy grande, porque es más de la mitad de todos los pacientes que se atendieron en ese hospital, ¿vale? El área de cada sector circular representa la frecuencia absoluta de cada uno de los servicios. Esto también se le conoce como gráfico de sectores, gráfico de Tarta o gráfico de sectores. Y al igual que en el caso anterior, pues en vez de usar frecuencias absolutas, uso frecuencias relativas, que por otra parte es lo más habitual, pues tengo exactamente el mismo gráfico, solo que en vez de que me aparezca en la etiqueta el número de individuos en cada categoría, tengo la frecuencia relativa de cada una de las categorías. Por último, si en vez de trabajar con una única variable categórica quiero trabajar con dos, tenemos a nuestra disposición las llamadas tablas de contingencia. Una tabla de contingencia es esto que vemos en pantalla. Queremos estudiar en una determinada empresa dos variables distintas. La satisfacción con el salario, satisfacción baja, media o alta, y el nivel profesional del individuo, o bien un mando medio, o bien un técnico. Bien, y quiero estudiar conjuntamente estas dos variables, porque por el motivo que sea, quiero estudiar si hay algún tipo de relación entre el cargo que tiene la persona, técnico o mando, y el nivel de satisfacción con el salario, bajo, medio o alto. Bien, en esta tabla que vemos aquí, yo creo que es sencilla de interpretar, vemos por ejemplo el primer número de la parte superior izquierda, 586. Ese numerito, ¿qué representaría? Representaría el número total de empleados de esta empresa que al mismo tiempo son mandos y tienen una satisfacción con el salario baja. Por el contrario, el número que aparece en la parte inferior derecha, 649, sería el número total de empleados que son técnicos y al mismo tiempo tienen una satisfacción alta con el trabajo. Bien, a estos numeritos en azul les vamos a denominar frecuencia conjunta. ¿Y qué serían los números en rojo? Serían las frecuencias marginales. Fijaos que lo único que estoy haciendo es sumar por filas o por columnas. El primer número, 1920, que aparece en la parte de la derecha. ¿Eso qué sería? Sería el total de personas en esta empresa que son mandos. Estoy sumando 586, 935 y 399. Todas las personas que tienen el cargo de mando con independencia de su satisfacción con el salario. Concluiría que en esta empresa hay 1.900 personas que son mandos y 3.569 que son técnicos. A eso le voy a denominar frecuencia marginal. Y eso mismo que he hecho por filas lo puedo hacer por columnas. Sumo a todas las personas que tienen una satisfacción con el salario alta, con independencia de cuál es su cargo en la empresa, y veo que hay 1.048 personas que tienen una satisfacción alta, 2.880 que tienen una satisfacción media y 1.561 que tienen una satisfacción baja. Esas serían las frecuencias marginales en relación a la satisfacción con el salario. Esto lo puedo hacer en frecuencias absolutas, que es la tabla que vemos en pantalla, o en frecuencias relativas. ¿Cómo lo haríamos? Si divido todos esos números que aparecen ahí entre el total de individuos en mi muestra, 5.489, tendría las frecuencias relativas. Lo mismo, pero en porcentaje.
Hablaríamos entonces de frecuencia relativa conjunta y frecuencia relativa marginal. También podemos definir lo que se conoce como frecuencias condicionadas. Esta es la misma tabla que teníamos antes, pero ahora imaginamos que por el motivo que sea, me interesa estudiar exclusivamente a aquellas personas que son mandos. Es decir, excluyo a los técnicos y me centro únicamente en los mandos. Bien, pues lo único que voy a hacer es copiar los datos de los mandos en una tabla aparte. Si os dais cuenta, la tabla que aparece abajo es la misma que la de arriba, pero considerando únicamente a los mandos. Y aquí viene el matiz importante: ahora las frecuencias relativas las voy a calcular exclusivamente en base a los individuos que forman parte de este subconjunto, es decir, en base a los mandos. Tengo 586 mandos con satisfacción baja, 935 con satisfacción media y 399 con satisfacción alta, con lo cual en total tengo 1920 mandos. Las frecuencias relativas serían 586 entre 1920, 30,52%, 935 entre 1920, 48,7%, y 399 entre 1920, 20,78%. Y lo mismo para técnicos. Por tanto, como veis, obtener las frecuencias condicionadas es relativamente sencillo. Las tablas de contingencia también podemos representarlas en gráficos de barra agrupadas o apiladas. Bien, gráfico de barra agrupada, muy fácil. Simplemente voy a representar en el eje de las X una de las dos variables, la que yo quiera, y luego, en vez de representar una única barra, pues tendré que representar dos, porque tengo otra variable con dos categorías. En este caso, en el eje de las X voy a representar la satisfacción con el salario, 1 bajo, 2 medio y 3 alto, y las barras de colores representan las barras azules a los mandos y las barras naranja a los técnicos. Se llaman barras agrupadas porque, si os dais cuenta, una barra está al lado de la otra. Esto mismo lo puedo hacer con barras apiladas. Como su propio nombre indica, será una barra encima de otra. En el gráfico de arriba lo que vemos es que en el eje de las X represento el cargo que tienes, mando o técnico, y los colores representan la satisfacción con el salario, azul bajo, naranja medio y gris alto. Pero podría haberlo hecho perfectamente al revés. En el eje de las X representar la satisfacción con el salario, bajo, medio y alto, 1, 2 y 3, y en colores representar si la persona es un mando, color azul, o es un técnico, naranja, que esto es lo que vemos en el gráfico de abajo. Bien, ahora me gustaría hacer un ejemplo muy sencillo de todo lo que hemos visto hasta ahora, porque aunque conceptualmente no es muy complicado, sí que es cierto que hay mucha terminología que puede confundirnos un poco. Así que vamos a trabajar con este ejemplo. Imaginemos que tenemos un grupo de 50 estudiantes, de los cuales algunos estudian Administración de Empresas, ADE, y otros estudian Derecho. Por otra parte, la segunda variable, siendo la primera pues el grado que estudias, ADE o Derecho, la segunda variable sería cuál es el nivel que tienes en un determinado juego. Por ejemplo, imaginemos el Fortnite. Pues hay personas que no juegan al Fortnite, otras que son principiantes y otras que son pro, que juegan mucho y consiguen muchas victorias. Bien, esta tabla de contingencia representa exactamente eso. Número de personas en cada una de estas categorías. Bien, vamos a empezar con S5. ¿Qué es S5? S5 es la frecuencia conjunta de ADE y principiante, es decir, hay 5 alumnos que al mismo tiempo estudian ADE y son principiantes en el Fortnite. ¿Qué sería S33? S33 sería la frecuencia marginal de Derecho, es decir, el número total de alumnos que estudian el grado en Derecho. ¿Y qué sería S10? S10 sería la frecuencia marginal de no juega, el número total de alumnos que no juegan al Fortnite. Bien, si yo ahora divido estos números por el total de alumnos, 50, obtengo las frecuencias relativas. Bien, en este caso, ¿qué sería ese 10%? La frecuencia relativa conjunta de ADE y principiante, es decir, en este conjunto de datos, en esta muestra, el 10% de los participantes estudian ADE y además son principiantes en el Fortnite. ¿Y qué sería ese 66%? La frecuencia relativa marginal, concretamente la frecuencia relativa marginal de Derecho. Es decir, en esta muestra, el 66% de los alumnos estudian Derecho. ¿Y ese 20%? La frecuencia relativa marginal de no juega. Es decir, en esta muestra, el 20% de los alumnos no juega al Fortnite. Vamos a pasar a las condicionadas. En este caso, lo que voy a separar es por titulación. Si yo separo por titulación, vamos a empezar con la de arriba, la tabla de ADE, me quedo exclusivamente con los alumnos de ADE y olvido a los de Derecho.
En este caso tenemos que 2 estudiantes de ADE no juegan, 5 son principiantes y 10 son pro, con lo cual tengo un total de 17 alumnos de ADE. Bien, S2, ¿qué sería? La frecuencia condicionada, concretamente sería la frecuencia de no juega condicionada a cursar el grado en ADE. Es decir, entre aquellos que cursan el grado en ADE, 2 no juegan al Fortnite. ¿Y qué sería ese 12%? Que, por cierto, lo he sacado únicamente de dividir 2 entre 17, cada una de las frecuencias absolutas condicionadas entre el número total de personas que hay en esa categoría. Pues 2 entre 17, 12%, ese 12% sería la frecuencia relativa condicionada, concretamente la frecuencia relativa de no juega condicionada a cursar el grado en ADE, o lo que es lo mismo, entre aquellos alumnos que están cursando el grado en ADE, centrándome exclusivamente en ellos, en los alumnos que cursan el grado en ADE, el 12% no juega al Fortnite. La misma interpretación sería para el grado en Derecho. Y aquí una pregunta que os hago. Fijaos que en la tabla de arriba tenemos 10 alumnos en ADE que son pro jugando al Fortnite y 10 alumnos en Derecho que son pro jugando al Fortnite. La pregunta es, ¿son igual de buenos en este juego en concreto, el Fortnite, los alumnos de ADE y de Derecho? La respuesta es que no. ¿Cómo lo sé? Fijaos en las frecuencias condicionadas. Si me fijo en ADE, el 59% de los alumnos de ADE, frecuencia relativa condicionada, el 59% son pros. Pero sin embargo, si me fijo en Derecho, solo el 30% de los alumnos de Derecho son pro. Por tanto, en este dataset, aunque en términos absolutos hay 10 y 10 alumnos pro, en la realidad los alumnos de ADE juegan mejor al Fortnite que los de Derecho, en esta muestra que estamos considerando, porque sus frecuencias relativas condicionadas son distintas y la frecuencia relativa condicionada en el caso de ADE es mayor que en el caso de Derecho. Pasamos ya a las variables numéricas y en este caso en concreto vamos a hablar de outliers. Vamos a empezar hablando de outliers. ¿Qué es un outlier? Un outlier o datos atípicos o dato atípico es un valor que es muy distinto a la mayoría de los valores que toma una determinada variable, es decir, que está muy por encima o muy por debajo de los valores razonables de esta variable. En muchas ocasiones se debe a un error de transcripción. Por ejemplo, imaginemos que estoy tomando la altura de un grupo de estudiantes y de pronto en mi tabla Excel aparece que un alumno mide 1760 centímetros, es decir, 17,6 metros. Evidentemente, esto es un error. Esto es un error que muy probablemente sea un error de transcripción, es decir, que al meter los datos me he equivocado y he puesto un 0 de más. Probablemente ese alumno mida 176 centímetros, 1,76 metros. Pero, debido a ese error, parece que mide 17 metros. Bien, nosotros vamos a detectar los atípicos típicamente cuando hagamos el análisis preliminar de los datos, cuando saquemos nuestras tablas de frecuencia o dibujemos un boxplot o haremos un diagrama de barras o un histograma, vamos a ver rápidamente nuestros datos atípicos, los datos atípicos que tenemos en la muestra. Y en ese caso podemos hacer dos cosas. La primera cosa que podemos hacer es corregirlo, pero esto solo debemos hacerlo en el caso de que sea muy evidente que se trata de un error de transcripción y además tengamos muy claro cuál es el verdadero valor de ese dato. En el ejemplo de antes, si vemos que un alumno mide 1760 centímetros, parece bastante evidente que la altura real es 176 centímetros, con lo cual en ese caso quizá podríamos proceder a corregir el valor. Sin embargo, en la práctica, en la vida real y la mayoría de las veces, lo que se hace es eliminar ese dato, no se considera. El dato no se corrige porque muchas veces no estamos seguros de a qué se debe ese dato atípico y por tanto lo que se hace es eliminarlo. Os voy a dar una regla general que a día de hoy, en este momento, no vais a entender porque todavía no hemos estudiado lo que son los cuartiles y el rango intercuartílico, pero más adelante ya sí comprenderéis. La regla de cálculo para identificar atípicos es cualquier valor que esté 1,5 veces el rango intercuartílico por debajo del Q1, del cuartil 1, o por encima del cuartil 3. Como digo, guardad en la memoria esta expresión, ahora mismo no la entendemos, cuando estudiemos qué son los cuartiles y el rango intercuartílico ya sí lo comprenderéis. En todo caso, tampoco es muy necesario conocer esta expresión porque R identifica por nosotros automáticamente a todos los atípicos que tengamos en un determinado dataset. Lo veremos, de hecho, en los vídeos de prácticas. Bien, ¿cómo vamos a representar variables numéricas? Pues en primer lugar, podemos trabajar también con tablas de frecuencias.
Ojo, solo para variables numéricas discretas, no para variables numéricas continuas. El motivo es evidente. En una variable numérica continua hemos dicho que entre dos valores cualesquiera hay un número infinito de posibles valores. Por tanto, si yo trato de calcular una tabla de frecuencias para una variable numérica continua, lo que voy a tener es probablemente tantas categorías como datos, y cada categoría además solo va a tener un único dato, con lo cual la tabla de frecuencias va a ser absolutamente absurda. Sin embargo, en variable numérica discreta sí tiene sentido calcular una tabla de frecuencias, y de hecho lo vamos a hacer. Además hay una ventaja importante. Cuando estoy trabajando con variables numéricas discretas, siempre tiene sentido acumular frecuencias. Recordad que cuando hablábamos de variables categóricas, decíamos que solo tiene sentido acumular frecuencias, es decir, calcular frecuencias absolutas y relativas acumuladas, cuando la variable era categórica ordinal. Si la variable era categórica nominal, eso no debía hacerse. Bien, cuando la variable es numérica discreta, siempre podemos acumular frecuencias, y es eso que tenemos aquí. Podemos calcular las frecuencias absolutas, n minúscula, frecuencias absolutas acumuladas, n mayúscula, frecuencias relativas, f minúscula, y frecuencias relativas acumuladas, f mayúscula. Lógicamente, si podemos hacer una tabla de frecuencias, también podemos calcular un diagrama de barras. De nuevo, ojo, estoy hablando exclusivamente de las variables numéricas discretas, no de las continuas. Y al igual que podemos hacer un gráfico de barras, también podríamos dibujar un diagrama de tarta. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Y lo podemos hacer tanto en frecuencias absolutas como en relativas, exactamente igual que vimos para las variables categóricas. ¿Pero qué hacemos con las variables numéricas continuas? Porque tanto las tablas de frecuencias como los gráficos de barra y tarta que acabamos de explicar he dicho que solo valen para numéricas discretas. ¿Qué hacemos con las variables continuas? Bueno, pues con las variables numéricas continuas vamos a utilizar un método de representación similar al diagrama de barras, pero que no es un diagrama de barras. Es lo que se conoce como histograma. Conceptualmente la idea es la misma, solo que si os fijáis, en el gráfico de la izquierda tenemos un gráfico de barras, en el gráfico de la derecha tenemos un histograma. La diferencia está en que mientras que en el diagrama de barras, en el eje de las X, tenemos los numeritos concretos, por ejemplo, el número de efectos en una pieza, 0, 1, 2, 3, 4, en el gráfico de la derecha no tenemos eso, tenemos intervalos. Ese es el truco que vamos a hacer en variable numérica continua. Vamos a dividir el conjunto de datos en intervalos, por ejemplo, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, y vamos a ver cuántos datos hay en cada uno de esos intervalos. Y a continuación representaremos una barra cuya altura va a coincidir con la frecuencia de ese intervalo, es decir, con el número de datos que haya en ese intervalo. Por tanto, como veis, conceptualmente es muy parecido al diagrama de barras, solo que la diferencia estriba en que en el eje de las X ya no son valores concretos, sino que son intervalos. Bien, visualmente observáis una diferencia, ¿verdad? En el diagrama de barras dejo espacio entre las barras, en el histograma no lo dejo. Esto es un convenio que tenemos para de un solo vistazo saber cuándo tenemos delante un diagrama de barras o un histograma. Así que recordad, en el diagrama de barras dejo espacio, en el histograma no lo hago. Esto es para variables numéricas continuas. ¿Podría utilizarlo también para variables numéricas discretas? La respuesta es que sí. Cuando trabajo con variables numéricas discretas, la opción preferida por defecto es el diagrama de barras o diagrama de tarta. Pero imaginemos que esa variable numérica discreta puede tomar muchos valores diferentes. Una variable numérica discreta que me viene a la cabeza es la edad, pero no la edad en plan continuo, en el sentido de tengo 3 años o tengo 20 años, 3 meses y 2 días, que eso ya estaríamos ante una variable probablemente que podríamos tratar o deberíamos tratar como continua, sino el número de años en número. Tengo 20 años o 21 o 22 o 23 o 24. Esa variable ya es discreta. Bien, la teoría nos dice que deberíamos utilizar un diagrama de barras. Pero ¿qué ocurriría si yo tengo una muestra en la que hay personas que tienen desde 0 años hasta 100 años? ¿Cuántas barras voy a tener? Voy a tener 100 años. O sea, voy a tener 100 barras. ¿Os parece sensato representar 100 barras en un diagrama? Evidentemente no. En ese caso, cuando la variable numérica discreta toma muchos posibles valores, aunque conceptualmente podría utilizar un diagrama de barras, en la práctica no lo voy a hacer. En la práctica lo que voy a hacer es un histograma, agrupar en intervalos y representarlo como si fuera una numérica continua. Por tanto, histogramas útiles para representar variables numéricas continuas y también debo utilizarlas para representar variables numéricas discretas cuando la variable puede tomar muchos valores diferentes. ¿Cuántos intervalos cojo en un histograma?
Bien, pues que sepáis que existen fórmulas que nos permiten estimar el número de intervalos óptimos en un histograma. Sin embargo, en la práctica no se utilizan demasiado. ¿Cuántos intervalos? Voy a llegar por un proceso de prueba y error. Si utilizo pocos intervalos con rangos muy amplios, como este ejemplo que tenemos en pantalla, en el que estoy tratando de representar el histograma de salario bruto en un grupo de empleados de una empresa, si cojo muy poquitos intervalos, fijaos, en este caso he cogido solo 5, tengo un histograma en el que estoy comprimiendo excesivamente los datos y estoy perdiendo detalles. No creo que ese histograma sea una buena representación. Si cojo muchos y muy pequeños, lo que va a suceder es esto que vemos aquí, que algunas categorías me van a quedar en blanco y que lo que tengo ahí es muy difícil de interpretar. De hecho, voy a tener una información muy pobre de cómo varían las frecuencias entre clases. Sin embargo, si cojo el número de intervalos adecuados, como este caso que vemos aquí, los datos son los mismos en los 3 ejemplos, simplemente he variado el número de intervalos. En este último ejemplo estoy utilizando 10 intervalos. Veis que este histograma ya tiene una pinta muchísimo mejor, porque realmente ya está representando de forma mucho más precisa la realidad de los datos. Por tanto, en función de la naturaleza de mis datos, de cuáles sean sus características y de una serie de factores, tendré que elegir más o menos intervalos para el histograma. ¿Cuántos? Prueba y error. Trabajaré con R o con otro software que yo utilice habitualmente e iré probando. Probaré con 10 intervalos. ¿Que me parecen pocos? Pruebo con 20. ¿Que me he pasado? Pruebo con 15. Y por un proceso iterativo de prueba y error acabaré llegando a un número de intervalos que sea razonable para que el gráfico final, para que el histograma final represente fielmente las características de los datos. Otra forma de representación de gráficos numéricos es el conocido como gráfico de línea o gráfico de serie temporal. El gráfico de línea o gráfico de serie temporal se utiliza cuando estoy midiendo una variable numérica a lo largo del tiempo. El ejemplo más típico, la cotización de una acción. Si yo estoy mirando, por ejemplo, la cotización de una acción, la cotización de Repsol o de Iberdrola o incluso la cotización del IBEX 35, del propio índice, a lo largo del tiempo, para cada dato, o si tengo información más ajustada, para cada día, perdón, o si tengo información más granular, incluso para cada minuto, tengo una determinada cotización. Bien, yo puedo representar esa cotización de la acción a lo largo del tiempo, a lo largo de los minutos, de las horas o de los días. El gráfico resultante es algo como lo que tenemos en pantalla, un gráfico de línea. Me muestra cómo evoluciona la cotización, en este caso del índice IBEX 35, a lo largo del tiempo. Gráfico de línea o gráfico de serie temporal. Y por último, cuando en vez de trabajar con una única variable numérica voy a trabajar con 2 variables numéricas simultáneamente, voy a utilizar un gráfico de dispersión o scatterplot. ¿Qué es esto que vemos en pantalla? En este caso lo que tengo es una variable que es el número de horas de estudio y otra variable que es la nota que se obtiene en el examen. Y cada punto representa a un estudiante. Entonces, como veis, aparentemente existe una relación lineal y positiva entre las 2 variables. A medida que aumentan las horas de estudio, aumenta la nota en el examen, lo cual, por otra parte, parece bastante razonable. Aquí, sin embargo, quiero hacer un matiz muy importante porque es un error realmente frecuente cuando se habla de scatterplots, y es la necesidad de que los datos sean pareados. ¿Qué significa que los datos sean pareados? Significa que para poder hacer un scatterplot, un diagrama de dispersión como eso que vemos en pantalla, cada dato debe representar a un único individuo. Por tanto, a cada persona le tengo que preguntar 2 cosas, la nota en el examen y las horas de estudio. Es decir, las 2 variables, el valor de las 2 variables debe corresponder al mismo individuo. Esto parece una obviedad, pero luego, sin embargo, es un error que se comete con muchísima frecuencia. Fijaos el siguiente caso. Yo me voy a la clase, al grupo de E2 Analytics A y pregunto a un alumno qué nota ha sacado en álgebra. A continuación me voy a otro grupo, al grupo de E2 Analytics B, y le pregunto a otro alumno cuántas horas estudió la asignatura de álgebra. ¿Os parece razonable que ahora coja la nota que me dijo el alumno del grupo A, las horas de estudio que me dijo el alumno del grupo B y lo representé en este scatterplot? Absurdo, ¿verdad? Porque no son datos pareados. Para que esto tenga sentido, a la misma persona le tengo que preguntar las 2 cosas. ¿Qué nota sacaste en álgebra y cuántas horas estudiaste? Bien, repito que esto parece una obviedad y, sin embargo, luego es un error tremendamente frecuente. Insisto por última vez, para poder dibujar un diagrama de dispersión, los datos tienen que estar pareados. Es decir, tengo que medir las 2 variables para el mismo individuo.
Otros gráficos interesantes en variables numéricas, cartogramas. Simplemente es un mapa en el que voy a colorear con distintos colores en función de una determinada variable. En este caso tenemos un mapa de España en el que he pintado en distintos colores la tasa de paro, con colores más oscuros aquellas comunidades autónomas que tienen mayor tasa de paro, con colores más claros aquellas que tienen menor tasa de paro. Esto es un cartograma. Gráficos de burbujas. Bueno, es un tipo de gráfico que me permite representar en un único gráfico de 2 dimensiones más de 2 variables. Fijaos, aquí lo que tenemos es en el eje de las X el riesgo de contagio de COVID, en el eje de las Y es el salario medio que tiene un conjunto de profesiones, el color verde o azul representa si la profesión pertenece al ámbito sanitario o no, y el tamaño de la burbuja es el número de personas que trabajan en esa determinada profesión. Bien, como os dais cuenta, con este gráfico muy sencillo estoy representando 4 variables al mismo tiempo. Riesgo de contraer COVID, salario medio de las profesiones, si pertenece o no al ámbito biosanitario y número de empleados en una determinada profesión. Bueno, esto es un ejemplo de gráfico de burbujas que condensa, como veis, muchísima información. Claves para la representación efectiva de datos. Algunos tips. En primer lugar, pensar bien el tipo de gráfico que voy a utilizar en función del tipo de datos. Ya lo hemos visto, si quiero representar variables categóricas, pues tendré que usar una tabla de frecuencias, un diagrama de barras o un diagrama de tarta. Si quiero representar una numérica discreta, o una tabla de frecuencias, o un gráfico de barras, o un gráfico de tarta, o si tengo muchas categorías posibles, muchos niveles posibles, un histograma. Si es variable numérica continua, usaré un histograma. Si es una evolución a lo largo del tiempo, un gráfico de línea. Por tanto, en función de la naturaleza del dato, tengo que utilizar un gráfico u otro. No puedo utilizarlos indistintamente según me apetezca. Tenemos que tratar de exponer la información esencial y comunicar ideas complejas de forma clara y precisa. Esa es la idea precisamente de estas técnicas. Tratar de expresar de forma muy sencilla o lo más sencilla posible ideas complicadas. Evitar distorsiones que puedan transmitir datos o mensajes erróneos. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la elección de las escalas y de los ejes. Es decir, cuando yo estoy dibujando un gráfico, debo tener mucho cuidado con no distorsionar las escalas. Y por tercera vez vuelvo a repetir lo mismo. Siempre es mejor trabajar en frecuencias relativas que en frecuencias absolutas. Si yo os digo que en el país X hay 1,5 millones de habitantes por debajo del umbral de la pobreza, eso no me dice nada, porque quizá en ese país haya 2 millones de habitantes, con lo cual estamos hablando de muchísima gente. Si en ese país hay 150 millones de habitantes, estamos hablando de muy poca gente. Por tanto, decir que hay 1,5 millones de habitantes por debajo del umbral de la pobreza me está proporcionando una información muy pobre. Es mucho mejor decir qué porcentaje hay de habitantes por debajo del umbral de la pobreza. Siempre mejor frecuencias relativas que frecuencias absolutas. Errores comunes cuando se trabaja con datos. Falta de referencia en el eje vertical o horizontal, es decir, no incluir los títulos en los ejes X e Y, comprimir o expandir demasiado el eje vertical, no proporcionar información en términos relativos y dar únicamente información en términos absolutos, o representar mediante gráficos de dispersión o tablas de contingencia datos que no están pareados, lo que acabo de explicar. Cuando trabajo simultáneamente con 2 variables categóricas, tablas de contingencia, o 2 variables numéricas, diagramas de dispersión, los datos tienen que estar pareados. Es decir, las 2 variables tienen que estar medidas para el mismo individuo. Bien, y con esto terminamos este vídeo correspondiente al tema 3, análisis descriptivo. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos en próximos vídeos.